El pasaje bíblico de hoy, Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidios de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amados hermanos, Juan capítulo 3, versículos 14 al 16 dicen: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, esta es la profecía que anuncia la crucifixión del Señor Jesús en un madero. En este pasaje, cuando se menciona a Moisés levantando una serpiente de bronce en un asta, se refiere a la escritura leída hoy en el capítulo 21 del libro de Números. Ahora bien, ¿cuál es la lección que nos da este pasaje y cómo está relacionada con la cruz que llevó el Señor Jesús? A través de este mensaje recordará una vez más la razón por la que el Señor fue crucificado, y eso lo ayudará a vivir una correcta vida cristiana. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que su vida de fe se fortalezca y usted reciba gracia, paz y poder de lo alto. Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10,000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del internet, de la televisión, de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Lo que se relata en el pasaje de hoy, en el capítulo 21 de Números, tuvo lugar durante el éxodo o la salida del pueblo de Israel de Egipto. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto por más de 400 años y clamaron a Dios para que los sacara de esa esclavitud. Para eso, Dios envió a Moisés, quien, mostrando el extraordinario poder de Dios, liberó de la esclavitud a los israelitas. Salieron con gran expectativa de Egipto con destino a la tierra prometida en Canaán, pero muy pronto se dieron cuenta que la realidad era muy diferente de lo que ellos habían pensado. Creían que luego de salir de Egipto iban a entrar inmediatamente en la tierra donde fluía leche y miel. Creían que por ser el pueblo escogido de Dios, el trayecto hacia Canaán iba a ser un paseo en un campo de rosas. Sin embargo, Dios los guió primero a través del desierto. Eso fue para prepararlos para entrar a la tierra de bendición. Tenían que disponer su corazón para que Dios los pudiera bendecir, superando y sobreponiéndose a las pruebas y aflicciones que iban a enfrentar y confiando para ello solamente en Dios. No obstante, los israelitas no entendieron la voluntad de Dios y cada vez que enfrentaron dificultades, solo se quejaron y reclamaron.
Finalmente, aun cuando llegaron a la tierra prometida, no tuvieron la suficiente fe para conquistarla. Por eso tuvieron que pasar 40 años de pruebas en el desierto. Hermano, cuando acepta al Señor y decide vivir una vida cristiana, enfrentará pruebas. Algunos las terminarán en un año, mientras que otros continuarán pasando por dificultades por 5, 30 o 40 años. Como les decía, durante esos 40 años de pruebas, cada vez que los israelitas enfrentaban alguna dificultad, se quejaban contra Dios y murmuraban contra Moisés. Y en cada ocasión, Moisés oraba a Dios y el pueblo podía superar esas pruebas. Pudieron continuar la jornada por el desierto por la fe de una sola persona, de Moisés. Sin embargo, el resentimiento y las quejas trajeron sobre ellos una gran desgracia. No pudieron entrar directamente a la tierra de Canaán, sino que tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años. Y eso fue para ellos algo desolador. Números, capítulo 21, versículo 5, cita: «Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?» Ellos no habían muerto, pero concluían que iban a morir. Continúa el versículo: «Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidios de este pan tan liviano». Hermano, el pueblo no necesitaba trabajar para comer, es decir, para su sustento diario. No obstante, se quejaban. Decían que estaban cansados de comer lo mismo todos los días. En otras palabras, despreciaban el alimento que Dios les daba. Dios los salvó de 400 años de esclavitud, pero ahora se quejaban y decían que Dios los iba a dejar morir en el desierto. Además, decían que estaban hastiados del maná que Dios mismo les daba. Dios se enojó y repentinamente aparecieron serpientes venenosas. Solo después que muchos de ellos murieron, vinieron ante Moisés y se arrepintieron. Cuando Moisés oró por ellos, Dios les dio una salida para evitar su total destrucción. Le dijo a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Hermano, con toda seguridad iban a morir si las serpientes los mordían. En esa época no había hospitales en el desierto a donde acudir. Sin embargo, Dios les dijo que si miraban a la serpiente que estaba colocada en el asta, vivirían. Ustedes hubieran mirado al asta para vivir, ¿cierto? Pero aún así, hubo muchos que no lo hicieron y murieron por su necedad e incredulidad. Les preguntó: ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran mirado al asta o no? Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Ahora bien, todo el que había sido mordido por una serpiente venenosa y mirara al asta no moría. Hermanos, esta es la historia que nos narra la Escritura de hoy. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza que Dios desea que aprendamos? Primero, la respuesta a todo problema viene de Dios. El todopoderoso Dios es el único que controla todo en este mundo. Dios hizo que aparecieran serpientes venenosas y también fue quien salvó al pueblo de esas mismas serpientes. Por cierto, Dios no solo hizo que esas serpientes venenosas aparecieran repentinamente. Hermanos, en el desierto había cantidad de serpientes venenosas y escorpiones. Sin embargo, nada había podido dañar al pueblo de Israel porque Dios los protegía. Les cuento algo. Nosotros también hemos experimentado algo parecido. En 1991, toda la iglesia hizo un retiro de verano en una playa. En ese tiempo teníamos retiros por más de un mes, ya que iban desde los estudiantes hasta los grupos de varones y de damas. Fue en ese año cuando vivimos una experiencia tal como la que nos narra el pasaje de hoy en la Biblia. Llegamos a un poblado y prácticamente levantamos otra villa allí. Hicimos nuestro comedor, los dormitorios, baños,
con unos grandes toldos. También cavamos pozos, construimos barracas, etc. Desde lejos se veía como otro pueblo. Los hermanos acamparon allí y para no sentir mucho calor, decidieron no armar sus tiendas de campaña en la arena. Cerca había una pequeña loma y pusieron sus carpas en la ladera de esa colina porque había árboles que podían dar sombra. No obstante, luego que terminó el retiro, mientras algunos hermanos estaban retirando las carpas, se dieron cuenta que en ese mismo lugar habían muchas serpientes venenosas. Los hermanos, al ver las serpientes, se sorprendieron mucho. Les preguntaron a los pobladores del lugar sobre eso, y ellos les dijeron que en esas colinas donde precisamente habían acampado, proliferaban cantidad de serpientes venenosas. Hermanos, todos nos quedamos asombrados al oír eso. Dios no dejó que viéramos ni una sola serpiente durante las 5 semanas que duró el retiro de verano. Ninguno de nuestros hermanos vio serpiente alguna. Solo cuando ya estaban desarmando las carpas, las pudieron ver. En ese momento todos dimos gloria a Dios. Hermanos, si hubiéramos encontrado serpientes a la mitad del retiro, la noticia se hubiera esparcido y nadie se hubiera atrevido a acampar en la colina. No se hubieran sentido nada seguros, pero debido a que Dios nos estaba protegiendo, a pesar de haber muchas serpientes venenosas, no vimos ni una sola. Solo después que todo había concluido y que ya estábamos listos para retirarnos del lugar, Dios nos hizo saber que Él nos había protegido durante todo ese tiempo. Retomando la prédica, el pueblo pecó al quejarse contra Dios. Por eso Dios no los pudo proteger más y las serpientes venenosas los pudieron atacar. En esa clase de circunstancia siempre deberá buscar la raíz o causa del problema en su relación con Dios, y la solución de ese problema también deberá venir de la restauración de su relación con Dios. Esto no solo es para el pueblo de Israel. Todos tienen que ir ante Dios y encontrar la respuesta a cualquier problema. En este pasaje, serpientes hacen referencia al diablo y a Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 14, Dios le dice a la serpiente que tentó a Eva: y polvo comerás todos los días de tu vida. En este pasaje, polvo se refiere a Adán y a todos sus descendientes que pecaron y cedieron a la pasión de la carne. Asimismo, se refiere a los creyentes que no viven de acuerdo a la palabra de Dios y a los incrédulos. Desde la caída de Adán, la serpiente, es decir, el diablo, trae pruebas y aflicciones al hombre carnal que vive en el pecado. Les provoca enfermedades, accidentes, etc. Cuando alguien se enferma o le sucede algo malo, tiene un accidente o enfrenta problemas o dificultades, la mayoría atribuye todo esto a la casualidad o a la mala suerte. Sin embargo, los hijos de Dios saben que nada sucede por coincidencia. Si Dios lo protege, nada malo le podrá sobrevenir. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 menciona: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sí, hermano, escúchelo bien, aquel que es nacido de Dios no peca, lo que significa que vive de acuerdo a la palabra de Dios, y aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda. El Señor y el Espíritu Santo lo protegerán y el maligno no lo podrá tocar. Hermano, a pesar que había muchas serpientes venenosas, cuando Dios protegía a los israelitas, las serpientes no los podían herir. De la misma forma, hoy en día Dios protegerá a sus hijos de todo desastre natural
dificultad económica o enfermedad si viven de acuerdo a su palabra. Por eso, si atraviesa por alguna dificultad, primero deberá hallar la razón por la cual Dios no lo ha podido proteger. Al igual que el pueblo de Israel se arrepintió y vino ante Moisés, deberá también arrepentirse de sus transgresiones y venir ante Dios. Si se arrepiente completamente y derriba el muro de pecado que lo separa de Dios y vive conforme a la palabra de Dios, todo problema, enfermedad o aflicción desaparecerá. Segundo, la segunda cosa que debe entender del pasaje de hoy es que cuando pasa por pruebas de fe, lo deberá hacer con agradecimiento y gozo. Santiago capítulo 1 versículo 4 cita: «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Hermano, Dios permite probar la fe de sus hijos para que así puedan tener una fe tan pura como el oro y prepararlos como vasos de honra para bendecirlos. Hermano, incluso para triunfar en este mundo hay que superar ciertas circunstancias. Destacados deportistas, profesionales de básquetbol, fútbol, béisbol, voleibol y boxeadores han llegado a ser excelentes deportistas luego de pasar por momentos difíciles de duro entrenamiento. Es lo mismo con la música, con los integrantes de la orquesta Nisi, con los pianistas, los empresarios, etc. Hay quienes al enfrentar circunstancias difíciles pierden toda esperanza. Incluso algunos grandes empresarios al enfrentar crisis financieras han pensado en suicidarse. Sin embargo, luego se sobreponen a esa situación y finalmente triunfan. Es lo mismo con los médicos. No es fácil llegar a ser doctor en medicina. Luego de haber finalizado secundaria, deberán estudiar 6 años en la universidad. Y eso no es todo. Deberán pasar por un riguroso entrenamiento. En algunos países hay una jerarquía muy estricta entre los doctores. Por eso, los de mayor antigüedad hacen prevalecer su grado o rango sobre los más jóvenes. Sí, hermano, no es fácil llegar a ser médico. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que es fácil llegar a ser un verdadero hijo de Dios y entrar al reino de los cielos? Hermano, si fuera así de fácil, no necesitaría tener fe para eso. Por eso necesita pasar por el cultivo del ser humano en este mundo. A través de este proceso de perfeccionamiento podrá despojarse de la maldad y de toda pasión carnal y sembrar en su corazón la verdad y lo espiritual. Por medio de esas pruebas, los verdaderos hijos de Dios se diferenciarán de los que no lo son. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón,
al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.